Yo creeré en tu propósito, caminaré aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará, aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor. Confío en aquel que me dijo, difícil el camino, pero yo soy tu paz. Creo en la promesa que has dado, aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás. Porque no hay nada que me separe, ya tú lo has dicho y así será. Y aunque no vea, todo conoces, eres mi guía, tú mi compás. Es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor, es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida Ya, mejor. no es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. Amados hermanos, muy buenas noches. Soy Henry González y les saludo desde la sede en Ciudad Berna de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Bogotá, Colombia. Les quiero dar una muy cordial bienvenida a esta primera edición del programa Junto a la Mesa en el año 2022. Estamos contentos, muy contentos de regresar con todos ustedes y sobre todo de poderles traer estas temáticas que son tan necesarias, que son tan convenientes, tan útiles para nuestra vida diaria. En esta noche tenemos, como siempre, un tema muy interesante que espero que sea también de mucha ayuda, de mucha bendición para la edificación de ustedes, de sus familias, de sus hijos, para todos nosotros, así como lo ha sido también en nuestra vida personal aquí a nivel de los pastores y a nivel mío propio. Les quiero invitar a que primero que todo hagamos una oración para poder encomendar este programa en manos de Dios y ya continuaremos entonces con la temática. Les invito a que cierren sus ojos. Señor, en esta noche te damos muchas gracias porque nuestra vida está en tus manos. Te damos gracias, Señor, porque tú todos los días nos miras con bondad, con misericordia, nos ayudas en todas las cosas.
Mira, Señor, las necesidades que tenemos, las dificultades, pero también los sueños, los proyectos, nuestros esfuerzos, nuestra dedicación, el amor que intentamos ponerle a todas las cosas para que todo nos salga bien. Y también ves, Señor, en nosotros el compromiso que tenemos contigo, con tu palabra, con tu obra, Señor. Te doy gracias porque sé que de ti solo podemos esperar bendiciones, solo podemos esperar cosas buenas, solo podemos esperar, Señor, tu apoyo y tu ayuda siempre en cualquier circunstancia por la que estemos atravesando. Pongo, Señor, en tus manos este programa, pongo en tus manos, Señor, a mi invitado de esta noche y pongo también en tus manos, Señor, a cada hogar, a cada familia de esta iglesia cristiana, Discípulos de Cristo en Ciudad Berna. Ayúdanos, Señor, porque sé que todos para este nuevo año tenemos sueños, tenemos propósitos, tenemos retos y tenemos ciertamente dificultades. Pero con tu ayuda, Señor, y en tus manos, sé que todo saldrá bien. Así que oramos y esperamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quisiera, mis amados hermanos, que tomen sus Biblias en su casa y que me acompañen en la lectura del Salmo número 37, que va a ser el texto que para esta noche nos va a servir como guía, como base y que va a dar como el enfoque de la conversación que tendremos en esta noche. El tema precisamente para este programa es cómo comenzar el nuevo año, porque ciertamente por estos días todos tenemos como esos buenos propósitos, tenemos esas ilusiones, esos sueños, pero también a veces como buscando esa guía de cómo enfocarnos durante el nuevo año en nuestra vida personal y familiar. Así que todo esto que vamos a hablar en esta noche pues va encaminado en ese sentido. El Salmo número 37 dice así, vamos a leer hasta el versículo 31. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días del hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalan.
Qué bella lectura, mis queridos hermanos, para comenzar este año, para comenzar este programa y para introducir la temática de esta noche. Los invito ahora para que adoremos a nuestro Dios con este cántico que vamos a escuchar y a ver. Y luego ya les presentaré a mi invitado y haremos la introducción y el desarrollo del tema de esta noche. ¿Cómo comenzar el nuevo año? Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
Regresamos a nuestro programa junto a la mesa que en esta noche, como ya les comenté, el tema es cómo comenzar el nuevo año. Y quiero darle el saludo a mi invitado de esta noche, es el pastor Iván Alvis, quien ya es conocido por todos ustedes y quien esta noche será mi compañero para este programa para desarrollar esta interesante temática. Pastor, buenas noches. Henry, Dios lo bendiga, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que en este momento nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga y que todos estemos dispuestos para lo que el Señor quiere con nosotros. Amén, amén. Y es un gran día para hacer esta temática, justamente por lo que les comentaba, de que empezando el año, pues todos tenemos como esa disposición de pedir la guía del Señor y de enfocarnos. Así que bueno, vamos a hacer la introducción de este tema, porque es que comenzar un año siempre es motivo de esperanza. Siempre en enero tenemos los buenos propósitos, las buenas intenciones, el deseo de hacer las cosas mejor de lo que las hicimos el año que terminó. Pero no todo siempre va a llegar por sí solo. Muchas cosas vienen como resultado, primero que todo, de nuestras decisiones, de que tomemos buenas decisiones, de que corrijamos el rumbo, de que aprendamos las lecciones que debimos haber aprendido antes. Pero también siempre todas las bendiciones, todas las cosas buenas que nos lleguen, por supuesto que dependerán de nuestro Dios, de su bondad, de su misericordia, de ese favor que Él siempre pone sobre nosotros para ayudarnos y bendecirnos con las mejores cosas. Tomar buenas decisiones nos ayudará a que Dios nos recompense, a que Dios escuche nuestra oración, a que, como leíamos en el Salmo 37, pues siempre el justo será mirado con el favor de Dios y con la bondad de Dios. Por eso nuestros propósitos para este año debemos ponerlos en manos de Dios, debemos presentarlos delante de Dios para que Él nos ayude. Sobre todo porque sabemos que siempre empezamos con dificultades en todas las áreas de nuestra vida, en todos los campos, digamos, de nuestra actividad diaria, pues siempre hay luchas, siempre hay obstáculos, pero también siempre hay desafíos, hay retos y hay oportunidades para que nosotros podamos mejorar. Por eso, con la ayuda del pastor Iván Alvis, en esta noche vamos a desarrollar y a buscar como algunas guías y algunos consejos en 4 áreas de nuestra vida que consideramos que son cruciales para nuestro diario vivir. En primer lugar, nuestra vida espiritual. Cómo mejorar nuestra vida espiritual, cómo comenzar el año con una mejor vida espiritual. En segundo lugar, nuestra familia, porque siempre en nuestra familia habrá cosas por mejorar, habrá cosas que podemos hacer para que todo salga mejor. En tercer lugar, nuestro crecimiento personal. Y en cuarto lugar, un área que a veces descuidamos mucho, nuestras finanzas, y que sin embargo ahí está como siempre, todos los días presente, siendo evidente y determinando muchas otras cosas en nuestra vida. Así que, pastor, tenemos mucha tarea. Un poquito nomás. Un poquito nomás. Pastor, empecemos por nuestra vida espiritual. Ya el Salmo 37 nos da bastantes luces, nos da bastante guía para estos temas, pero quisiera que comenzáramos por explicar un poco cuáles pueden ser como esas cosas claves, como esas bases que determinan una buena vida espiritual. Bueno, el domingo pasado tú en la prédica diste unas nociones acerca de lo que es tener una vida espiritual sana. Primero que todo, nosotros tenemos que tener algo que hemos dejado a un lado, que son la oración. Hemos dejado de orarle al Señor, y cuando nosotros oramos con el Señor, ya lo hemos dicho, es la comunión que tenemos con Dios. Es un intercambio de lo que nosotros tenemos, de nuestras peticiones, nuestras cargas, presentárselas delante del Señor, pero también el Señor nos da a nosotros algo que es la voluntad de Él en nuestra vida. Eso lo hemos dejado de un lado. Lo otro que hemos dejado a un lado es la lectura de la palabra del Señor. Eso es vital en nuestra vida espiritual. Otra de las cosas que hemos dejado es tener tiempos de ayuno, es doblegar nuestra carne. No es dejar de aguantar hambre durante un tiempo. A veces las personas duran todo un día aguantando hambre. Dice, estoy en ayuno. ¿Y el ayuno por qué lo estás haciendo? ¿A qué estás doblegando tu carne? Y a veces la gente no sabe qué es lo que está haciendo realmente, sino sencillamente estoy haciendo un ayuno. Lo otro que hemos dejado de hacer, sobre todo en este tiempo, es dejar de tener fe en Dios. Esas son unas claves espirituales importantes, pero aparte de estas claves espirituales, no debemos dejar por alto o pasar por alto lo que tenemos nosotros en nuestra mente, porque a veces nosotros debemos afrontar nuestra vida, y también depende cómo es la actitud de afrontar nuestra vida de hoy en día, por lo que nos está ocurriendo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro, porque esto nos ayuda a tener un espíritu equilibrado.
de acuerdo a nuestras actitudes. Y otro de lo que no debemos dejar o debemos hacer más bien, porque lo hemos dejado de hacer, es hacer el bien a nuestro prójimo. Sí, yo quisiera enfatizar, pastor, en el primer punto que usted mencionó, que es la oración, la búsqueda de Dios, porque mire que a veces descuidamos mucho esa área, pero a veces también creemos que si no tengo una hora diaria para orar, entonces mejor no oro. Y resulta que yo creo que las cosas también van de menos a más. Podríamos empezar encomendando a Dios todos los días en una oración por la mañana, apenas nos levantamos, por ejemplo, de 10 minutos, 15 minutos. Yo sé que eso no es suficiente, yo sé que con eso no estamos haciendo todavía grandes cosas, pero sí creo que es un muy buen punto para comenzar. Y también creo que hay que aprovechar muchos espacios que a veces tenemos. Yo alguna vez dije en la clase de discipulado en la que enseño que Dios escucha todas las oraciones, aún la oración de buceta le llamaba yo, aún la oración que uno puede hacer mentalmente en el paradero mientras viene el bus, Sí. la oración que uno tiene mientras va almorzando. Yo pienso que Dios escucha todas las oraciones, yo pienso que no siempre tenemos que hacerlo en voz alta, levantando las manos, sino que podemos aprovechar cualquier 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos que tengamos para elevar peticiones a Dios o para agradecerle, para encomendar ciertas cosas. Y lo importante, creo yo, pastor, usted me dirá, es como ir creando el hábito, que empecemos Correcto. así sea como digo con 10 minutos y ya luego pues uno podría ir incrementando esos tiempos. Correcto, Henry. Mira, tú estás hablando de algo clave. Lo importante es empezar. Eso es lo más, entre comillas, lo más difícil, Sí. empezar. Debemos empezar así sea. Mira, a veces dicen los hermanos, pastor, no sé cómo orarle al Señor. Y yo siempre les digo, mi hermano, arrodíllese o en el lugar donde usted esté, dígale, Señor, te necesito. Y ahí poco a poco empiezan a fluir las cosas. Tú estás diciendo algo clave. Empiece con 5 minutos, con 10 minutos. A medida que usted empieza a generar ese hábito de estar orándole al Señor, cuando usted menos se da cuenta, ya lleva 20, media hora, 1 hora y dice, ¿en qué momento se me pasó el tiempo? Porque eso es una práctica que usted va a generar con el transcurrir del tiempo. Eso no es automático que usted dice, voy a orar hoy 1 hora y empezó a orar y duró 5 minutos y ya no sabe qué más decirle al Señor. Entonces sí es bueno empezar y paulatinamente el Señor va a empezar a darle ese fluir en nuestro corazón para orarle al Señor. Mire que alguien me decía una vez, es que yo ni siquiera sé cómo qué pedirle, qué temas meter en una oración. En ese sentido, los salmos son una gran guía. Sí, Son sí. 150 salmos, tiene para escoger, cada salmo trata temas diferentes y cuando uno lee los salmos y se familiariza con ellos, los salmos le dan a uno como las ideas sobre lo cual uno debería pedirle a Dios. El Salmo 37 que acabamos de leer, ahí nomás ya hay muchos temas que uno luego puede ya como irlos poniendo en sus propias palabras delante de Dios. Pero pastor, usted mencionaba otros temas, la lectura de la Biblia, la búsqueda de Dios, el venir a la congregación. Hay gente que lo hace y sin embargo llega a un punto en que siente que de pronto está como estancado en su vida espiritual. O sea, es Sí. juicioso con esos puntos básicos, pero siente que quiere más, pero que no puede crecer. A veces nos sentimos estancados. ¿Por qué puede ser? ¿O cómo rompe uno ese círculo o ese sentimiento mira, de Henry, estancamiento? a veces nosotros nos sentimos estancados porque a veces sentimos que estas prácticas espirituales no las tomamos es como si fuera una regla de vida. No lo hacemos con gusto, no lo hacemos porque nos nazca en el corazón, porque, o sea, debemos tomar estas reglas espirituales o estas, como una necesidad en nuestra vida, ¿sí? Y ahí cuando nosotros no tomamos esto como una necesidad, sino como si fuera una obligación o una regla, ahí empezamos a estancarnos espiritualmente. Otra de las cosas que hace que nos estanquemos espiritualmente son los problemas de la vida. Porque vemos que el problema, o ponemos muchas veces el problema más grande que Dios, y es al contrario, es Dios que es más grande que nuestro problema. Entonces ahí empezamos como a estancarnos y centramos todo en el problema. Y ahí no permite que nosotros avancemos, sino por el contrario, nos sentimos como si estuviéramos sumidos en el lodo donde no podemos avanzar, sino decimos, bueno, no estoy haciendo las cosas bien, ¿qué estoy haciendo mal? Y empezamos como a refutarnos de acerca de las cosas que han pasado. Tú empezaste diciendo que cómo debemos empezar el año. Y empezar esto, leí que en unas partes en Italia, y me gustó mucho eso, el 31 de diciembre, el último día del año, se reúnen en familia. Todas las familias, inclusive las calles las dejan absolutamente solas. La policía va con su familia. Cuando son las 12 de la noche abren las ventanas
y empiezan a botar todo lo que ya no quieren. Entonces empiezan a botar los zapatos viejos, la ropa que ya no les gusta, empiezan a botar la comida, bueno, empiezan a botar todo lo que ellos no quieren. O sea, en pocas palabras, empiezan a despojarse de eso lo que han traído durante el año, que ya en el nuevo año es un nuevo comienzo. Y muchas personas cuando comienzan el año empiezan recordando, oiga, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no me casé con fulano de tal? ¿Por qué no acepté el trabajo tal? ¿Por qué no fui a tal lado, no aproveché esta oportunidad? Mire, ¿sabe qué? Todo eso hace que nos estanquemos, que no podamos avanzar. Nosotros tenemos que tener claro es que ya lo pasado, pasado es. Ya aquí lo que nos toca es mirar al futuro, mirar hacia adelante, confiar en el Señor y avanzar. Así es. Y a veces creo que el estancamiento que podemos sentir, incluso me atrevo a decir, a veces, en ocasiones, es un sentimiento que Dios pone también en nosotros para llamar nuestra atención, y es porque nos está llamando como a nuevas cosas, como a nuevos retos, a nuevos desafíos. Entonces pone como esa insatisfacción en nosotros, y es justamente un llamado para que nosotros busquemos, digamos, a Dios más profundamente, o consultemos cuál es su voluntad, qué es lo que nos quiere decir. Henry, y es que como hablábamos ahorita, el Salmo mismo nos está respondiendo a las preguntas. Por ejemplo, algo que tenemos que nosotros para salir de ese estancamiento es confiar en el Señor. Y aquí el Salmo nos dice en el verso 5, pon en tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Él hará, así es. Está clarito, aquí nos está respondiendo qué debemos hacer. Y ese cuando nos sentamos estancados espiritualmente, confiemos en Dios. Hablando de estancamiento, y el domingo pasado en la predicación que yo hice, pastor, tratamos un tema que quisiera que retomáramos brevemente, y es el tema de dejar de congregarnos, porque por efectos de la pandemia y durante mucho tiempo pues se justificó la situación de que estuviéramos en casa un poco guardados, protegiéndonos, cuidándonos del COVID, etcétera. Pero a esas alturas en que ya todo se ha ido normalizando, ya la iglesia está abierta, etcétera, ¿qué riesgos puede implicar el persistir en no congregarnos, o en no hacerlo por lo menos con la frecuencia con que deberíamos hacerlo? Bueno, tú decías algo en la prédica que siempre hemos hablado. A veces nosotros decimos a la iglesia no voy porque allá me contamino, porque es que allá no manejamos el distanciamiento, porque es que X o porque Y, y siempre sacamos como pretextos. Tú decías en la predicación, nos subimos a un Transmilenio donde va lleno de gente, podemos ir a un centro comercial donde lleno de gente, podemos ir a un buen restaurante lleno de gente, y ahí no pasa nada, porque decimos a la iglesia no debemos ir. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, hay algo que viene, y es que nos creemos autosuficientes. Pensamos que por nosotros mismos basta todas las cosas. Creemos que no necesitamos de Dios. O sea, ya nos creemos ya autosuficientes, y ya puedo ver el culto virtual y ya escucho lo que quiero ver, y a veces hasta la gente se conecta después de tiempo y sencillamente adelanta, atrás y escucha lo que quiere escuchar. Sí, es cierto. Eso es muy delicado. Y cuando nosotros dejamos de congregarnos, hay algo que también viene a nuestra vida, y es la incredulidad, porque ese es el resultado de dejar de oír la palabra del Señor. Cuando yo experimenté escuchar la palabra de Dios o ver el culto en casa en una ocasión, porque estaba enfermo, y es totalmente diferente. O sea, no es el mismo lo que uno siente aquí en la iglesia espiritualmente hablando. No estoy hablando de emociones, porque a veces nos dejamos basar sobre las emociones. Es totalmente diferente a cuando yo escucho el culto en casa. De una u otra manera nos estamos volviendo desagradecidos. ¿Por qué? Porque entonces ya no le estamos atribuyendo a Dios los logros, las victorias, todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros, sino que pensamos que ha sido por nuestros propios méritos, porque ya dejé de congregarme, porque ya he dejado de hacer ciertas prácticas espirituales como lo hablábamos ahorita, y entonces ya no le damos gracias a Dios por las cosas que nos da, sino que decimos esto es por mérito propio. Entonces caemos en ese. Y lo otro que viene es que ya nos volvemos duros de corazón. O sea, ya como que las cosas espirituales ya como que no van con nosotros, sino que ya es en nuestra propia creencia y lo que nosotros creemos que es lo que sabemos en el momento. Sí, y yo creo que también hay otra cosa, y es que quienes llevan la peor parte si no vienen a la iglesia son los hermanos que están atravesando por grandes dificultades. Porque cuando uno atraviesa por dificultades, el estar aquí en la iglesia permite que
los demás hermanos lo vean, de alguna manera se enteren de las necesidades. Uno mismo puede pedir oración, uno mismo puede pedir a un pastor, ayúdeme por favor que estoy atravesando esta necesidad, puede pedir consejería, etcétera. Pero estarse en la casa es de alguna manera ahogarse solo en sus propios problemas, teniendo quien le ayude. Claro. Y yo debo decir que aun cuando los pastores siempre hacen sus esfuerzos por llamar a la gente, por estar pendientes de todos, por ser buenos pastores, a veces escapa, digamos, llamar a alguien y preciso de pronto no lo llaman en el mes en que tiene más dificultades y la gente luego puede pensar que lo desatendieron, que lo abandonaron, pero realmente es que creo que el orden de las cosas es que cada uno de nosotros como ovejitas vengamos a la congregación. Los pastores, claro, están muy pendientes de todos, pero a veces materialmente además el tiempo no les alcanza para estar llamando a todo el mundo y estar justamente en el momento oportuno en que tiene más necesidad. Entonces creo que también debemos hacer como ese esfuerzo, ¿no? Claro, porque sabemos que tenemos un Dios sobrenatural y tú dices algo claro. A veces nosotros podemos llegar a la iglesia cargados y no podemos expresarlo de pronto porque a veces somos miedosos, somos orgullosos, no queremos que nadie se entere de lo que estamos pasando, pero Dios, como es tan sobrenatural, puede usar a alguien para darle una palabra. Así es. Para, si está enfermo, lo que tú decías, alguien puede orar. Oye, siento del Señor que te pasa esto, ora y el Señor ahí ayuda. Obra, perdón. Cuando estamos en la alabanza, tú sabes que en medio de la alabanza el Señor se mueve. No es lo mismo adorar al Señor aquí en la iglesia, donde podemos levantar nuestras manos, donde no tenemos distractores, a estar en casa donde puede sonar el teléfono, donde puede decir la vecina, mire que se fue el agua, mire que toca la ropa, mire que el desayuno, mire que una cosa. Y no hay como una concentración real en el Señor, sino que todo alrededor nos puede estar quitando esta distracción y no permite que avancemos. Pues miren, en parte, aunque es otro tema, pero para ponerlo de comparación, en parte la razón de que este año hayan obligado a que todos los colegios ya abran presencialmente, es porque el efecto psicológico, el perjuicio psicológico que causan los niños estar en la casa y no tener el contacto con sus compañeritos, pues es enorme ese perjuicio. Lo mismo pasa a nosotros, espiritual y psicológicamente también, nos afecta muchísimo el que estemos aislados. Por eso somos un cuerpo, para que todos estemos unidos, no para que cada miembro esté separado. Pero pastor, en pandemia, digamos, se volvió costumbre también otra cosa, y es que por la virtualidad que, digamos, se disparó en todas las iglesias, todo el mundo empezó a hacer cosas virtuales, nos acostumbramos, o mucha gente se acostumbró también a ver cultos virtuales de otras iglesias. Entonces pican en una iglesia, pican en la página web de otra, pican en el canal de YouTube de una y de otra, circulan por WhatsApp devocionales de muchos pastores, etcétera. Y aunque pues eso no es que necesariamente sea malo, pero eventualmente puede tener algún perjuicio, le pregunto, el que uno esté alimentándose, digámoslo así, en varias mesas, cuando la mesa a la que el Señor nos llamó, que es la de nuestra congregación, de pronto no estamos asistiendo a eso. Es como, pongo la comparación, como cuando uno va y almuerza cada día en una casa distinta y no en la de uno. Creo que eso puede tener algún efecto, ¿o no? Sí, bueno, debemos tener claro que escuchar la palabra de Dios es lo mejor que le puede ocurrir a cualquier persona, ¿sí? Pero escuchar palabra de Dios sana, de sana doctrina, no que se pare a alguien y empiece a hablar cualquier tipo de chatarrada sin una base doctrinal y teológica. Hoy en día podemos ver a través de las redes sociales que hay muchas personas que se paran y dicen cualquier cosa y la gente le cree, porque no tiene una doctrina sana o no tiene una teología clara. Tenemos que partir de eso. Eso es delicado porque cuando yo empiezo a escuchar aquí, empiezo a escuchar allá, empiezo a escuchar acá, yo no voy a tener un cimiento sólido espiritual, sino que si yo escucho a fulano y después escucho a X pastor o X hermano, ¿yo qué voy a decir? Voy a empezar a refutar todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces él dijo esto, pero es que aquí lo contradijo, pero aquí contradijo esto, entonces ¿yo a quién le voy a creer? Entonces voy a empezar a creer mi propia teología y no es una teología centrada en Cristo, porque hoy en día podemos ver a través de las redes sociales lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Aunque nosotros no lo practicamos acá, nuestro ADN, ¿cuál es? El estudio de la palabra. Estudie la palabra. Y no nos centramos en el Evangelio de la Prosperidad porque decimos, si el Señor nos quiere bendecir, es voluntad del Señor. Pero nosotros sí estudiamos lo que es Cristo como tal. Y ese es nuestro fundamento, Cristo. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar a uno, al otro, el devocional de uno, el devocional del otro, entonces no me estoy obligando a mí mismo
hacer mi propio devocional si no voy a vivir de devocionales prestados? Entonces mi vida espiritual, como decíamos anteriormente, se va a estancar y vamos a quedar ahí. No vamos a avanzar en el reino del Señor. Amén. Sí, además que hay muchos audios y demás que circulan por ahí que uno los escucha a veces y uno ni sabe qué pastor es ni de qué iglesia es. Y entre otras cosas, lo que usted decía, cuando uno no tiene un buen fundamento bíblico, pueden venir ahí como, digamos, engaños muy sutiles que uno por el desconocimiento pues ni los cata y se lo come entero, digamos, Sí, uno exacto. termina creyendo todo en paquete. Mira, Henry, yo te voy a contar una anécdota. En la iglesia que veníamos nosotros, una parejita se nos acercó a mi esposa y a mí para que nosotros les diéramos la parte todo de matrimonio. Los aconsejáramos matrimonialmente, ellos se querían casar y todo. Entonces se me vino a mí a decirle al muchacho, bueno, ustedes se van a casar, pero usted después de que se case durante 30 días no puede tocar a su esposa, sino al día 31. Y entonces, bueno, pastor, listo. Sí. Mi amor, si escuchas hasta el día 31, yo la puedo tocar. Entonces, pues yo solté la risa porque ¿cómo uno puede manipular a una persona cuando no tiene una doctrina? Cuando no ha estudiado la palabra del Señor, uno puede envolver a una persona fácilmente. Y eso es lo que ocurre muchas veces en los hermanos de la iglesia, que como no tienen sus bases doctrinales físicas cimentadas en Cristo, no estudian la palabra del Señor, cualquier viento de doctrina viene y les da 3 vueltas y queda ahí. Así es, sí, es muy real, los riesgos son clarísimos. Pues pastor, hablando de devocionales, quisiera que pasáramos a la segunda área que vamos a tratar en esta noche, que es nuestra familia, porque la familia claramente también es clave en nuestro día a día, y en esta iglesia en particular se enfatiza mucho en ese tema de la unidad familiar, de que vengamos no solamente nosotros solos individualmente, sino con nuestra familia. Por eso quisiera preguntarle sobre este tema de la familia. Entonces, y a la luz de lo que hemos dicho, sigue siendo súper necesario hacer el devocional en familia, no solamente el que pueda hacer yo individualmente, sino reunirme periódicamente, con alguna frecuencia, con mi familia y tener como un tiempito de oración, de lectura bíblica. Claro que sí, es muy importante hacer el devocional en familia. Primero tenemos que hacer nuestro devocional personal, pero también en familia es muy importante porque da el crecimiento también de la familia, espiritualmente. No solamente vamos a crecer nosotros, sino en familia también. Es muy importante también conocer qué es lo que piensan nuestros hijos cuando leemos la palabra de Dios. Porque a veces uno se sorprende de lo que ellos interpretan de la palabra de Dios y a veces uno también aprende de ellos. Entonces nosotros cuando hemos hecho el altar familiar en familia, mi esposa y Jerónimo, siempre ponemos, hoy das tú el devocional, vas a explicar qué dice este texto bíblico de acuerdo a lo que tú interpretas, de acuerdo a lo que tú has estudiado. Y a veces nos sorprendemos y es importante porque crecemos espiritualmente también y podemos también corregirnos porque a veces no somos perfectos, nos corregimos y sobre todo tenemos que darle importancia a nuestros hijos porque no es lo mismo como nos criaron a nosotros anteriormente que hoy en día, que los hijos tienen que ser importantes y sobre todo en este tema espiritual es muy importante. Claro, además es la oportunidad justamente de corregir, de guiar, de orar. De por sí que Jesús decía que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces también es el tiempo para, digamos, hacer oración colectiva en nuestra familia, poner propósitos colectivos delante de Dios. Y además creo que tiene un efecto terapéutico, digamos, el devocional en familia. Digo terapéutico en el sentido de que cuando estamos orando con alguien nos sentimos acompañados, nos sentimos que estamos fortalecidos porque tenemos gente que comparte nuestra creencia, que comparte nuestras luchas, nuestras dificultades, y eso nos puede ayudar muchísimo en nuestro día a día. Y también pues nos permite unirnos más como familia y saber que estamos ahí unidos y que el Señor mira eso con agrado, con buenos ojos. Claro, y nuestros lazos familiares se van fortaleciendo, eso es muy importante, porque es que a veces nosotros pensamos que como hombres, como sacerdotes, somos los únicos que tenemos derecho a leer la palabra de Dios en nuestro hogar, y no es así. Todos, es importante escuchar a todos, hasta a veces hasta la abuelita. Claro. Que a veces, o al hermano o al vecino incrédulo que a veces llegue, es importante escucharlo. Y cuando nosotros empezamos a hablar, y a veces invitamos a personas, esas personas también le vamos sembrando la semillita en el corazón acerca del Señor. Y es muy importante hacer nuestro altar familiar. Nosotros hicimos el altar familiar durante un año largo,
aproximadamente. Este año pues hemos dejado que las familias, o sea, le dimos como las pautas a las familias, y este año queremos que las familias también lo hagan, pero ya lo hagan Por ellos personalmente. mismos, Sí, ¿no? que ellos empiecen a hacer su altar familiar para que sigan creciendo en la palabra del Señor. Eso también nos ayuda a crecer en la palabra del Señor y a afianzarnos nuevamente, digo, Claro. en nuestros cimientos espirituales. Y no es difícil, podrían tomar un tema para cada mes o simplemente leer un salmo y desarrollarlo durante ese devocional o cualquier otro pasaje de la palabra. En fin, hay muchas formas, no hay un solo esquema, digamos, para realizar el devocional. Ocurre, pastor, que a veces alguien en la familia, a veces incluso uno mismo como padre, o a veces la mamá, o a veces alguno de los hijos, digamos, se fatiga, se cansa, no quiere hacer el devocional, no quiere venir a la familia, etcétera. ¿Cómo hacer para animar a ese que está desanimado a que participe en el devocional, a que venga a la iglesia, a que, digamos, como que quiera retomar con agrado las cosas de Dios? Bueno, Henry, es muy importante generar un grado de confianza y como de diálogo entre las personas. Yo voy a explicar un poco cómo yo invito a las personas que llegan a la iglesia. De hecho, gracias, cuando estoy aquí en el local ya he invitado a 2 personas, las 2 personas han venido y han sentido, espiritualmente hablando, han sentido algo diferente, ellos me lo han expresado. De hecho, una vecina de aquí del barrio llegó un día, ella sufría de cáncer y siempre la veía malita, siempre pasaba muy mal. Un día hablando, empezamos a hablar de todo menos espiritual en el momento. Empezó a decir cómo se siente, cómo ha estado, qué le pasa, como que adentrarme en cosas de ella, como hacerla sentir importante. Cuando terminamos de hablar, ella me dijo: Don Iván, yo siento algo diferente en usted. Entonces yo le dije: ¿sabe? Le voy a decir por qué soy diferente. Porque dejé que Cristo gobierne mi corazón y habite en mi corazón. Entonces ella me dijo: ¿cómo así? Y empecé a hablarle. Ella vino en 2 ocasiones. La segunda ocasión me dijo: Don Iván, gracias al Señor, siempre que voy a la iglesia, el Señor, siento algo diferente y me he mejorado. Y yo le digo, y ella me dice: ¿qué es eso? Le dije: eso es la presencia de Dios en su vida. Dios está orando en su corazón, pero no solamente lo busque porque usted siente algo diferente o porque las hace, no, búsquelo porque lo anhela, lo necesita él independientemente de la situación que usted esté viviendo. Y ella ha venido de nuevo a la iglesia de esa manera. O sea, yo le presenté al Señor. O sea, yo solamente sembré y ya el Señor mirará cómo obra ahí. Y el otro señor también hablando. Yo tengo estratégicamente siempre con la Biblia encima del mueble principal. Siempre, mire, siempre, Henry. Porque leo todos los días la palabra del Señor. Este año decidí empezar a leer la palabra del Señor. Ya voy en Génesis 12 y lo leo delicadito, así pausadito, sin afanes, y he encontrado muchas cosas que me han sorprendido que no había visto, que a veces pasamos por alto. Y a veces la gente dice: hey, señor, ¿y qué texto está leyendo? Hoy estaba leyendo el Salmo 37. Y llegó la señora y me dijo: ¿qué dice el Salmo 37? Y le expliqué. Me dice: ay, ¿usted es cristiano? Le dije: sí, asisto a la iglesia que queda allá al frente, la invito. Me dijo: el domingo vengo. Confiemos en que el Señor venga. Venga la vecina, vino con otra señora. Y esa es como una estrategia que tengo de tener siempre la Biblia abierta, porque siempre la gente le va a causar curiosidad. Claro. Ahí. Esa es la manera en que yo invito. Haciendo como en ese tú a tú, porque a veces nos volvemos religiosos. Yo voy en contra de eso. Siempre es hablar de X cosa y ahí poquito a poco voy hablando del Señor. Así es que empiezo a invitar a las personas a la iglesia. Cuando es la familia, pues uno podría asumir el papel como papá de querer obligar a los hijos que están un poco rebeldes, de querer imponerse y todo esto. ¿Es bueno imponerse o es mejor llevarlos por las buenas? Aún si rechazan, si dicen: no, yo no quiero ir, yo no quiero volver, no quiero leer la Biblia, no quiero participar en el devocional. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, Henry, vuelvo y digo, la manera en que nos educaron a nosotros no es la misma en que nosotros vamos a educar a nuestros hijos hoy en día. ¿Cómo yo puedo persuadir a mi hijo que vuelva a la iglesia? Y es primero dando ejemplo, teniendo un grado de confianza con él y dialogando mucho con él. Esa es la manera en que yo tengo que decirle a mi hijo: mira, esto es así, el Señor, siempre inculcando que el Señor es el que nos da todo. O sea,
En la casa siempre le decimos a Jerónimo y siempre le hemos dicho a Felipe, mire, si le compramos un par de tenis, gracias al Señor le damos gracias a Él, porque es gracias al Señor y a la misericordia que le podemos comprar un par de zapatos. Y siempre le hemos inculcado que todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios y que sin Él nada somos. Porque yo le decía, por un momento pensemos que Dios no existiera, que no está en nuestras vidas y que como allá en el pueblo cayó 400 años, que calle en este tiempo, que no se revele mediante la palabra, decir, pensemos qué pasaría a nosotros. Sería un caos total, nos volveríamos locos. Yo creo que aquí no sabríamos qué hacer. Y yo siempre les he tratado de decir eso y les digo, el Señor es el centro de este hogar. Siempre oramos dándole gracias al Señor por los alimentos, por lo que Él nos da. Siempre le damos gracias al Señor por los logros, por las victorias. Siempre le damos gracias al Señor por los momentos difíciles. También le damos gracias al Señor. Y siempre hablamos del Señor y siempre le decimos, mira, si el Señor no está en tu vida, tú no vas para ningún lado. El Señor tiene que ser el centro de tu vida, de tu hogar más adelante, de todo lo que tú hagas es el Señor. Y siempre le inculcamos al Señor. Y hay un último punto en esta área de la familia que quisiera tocar, pastor, y es el del ejemplo, ¿no? Yo sé que a veces, incluso para nosotros como padres, nos cuesta dar buen ejemplo, porque también somos carne, porque también somos débiles, frágiles, no somos santos, no somos perfectos, también tenemos nuestras dificultades. Pero creo que frente a los hijos siempre, aún mostrándonos humanos y mostrándonos que también podemos fallar, tenemos que dar buen ejemplo. Entonces, creo que los hijos castigan mucho, sobre todo es cuando ven hipocresía en los papás, que abiertamente y aún de manera consciente tienen una vida en la iglesia, en lo público, se muestran como santos, pero en la casa son el demonio. Entonces creo que es mejor de pronto mostrarse uno que efectivamente uno es frágil, pero procurar siempre como dar buen ejemplo, ¿no? Aunque no sea mostrándose santo porque no lo somos, pero sí tratar de ser coherentes, ¿no? Claro, o sea, yo no puedo decirle a mi hijo un ejemplo, no mientas cuando yo miento. Por ejemplo, que llamen a la casa, si es fulano de tal, no me pase. Ahí yo le estoy mintiendo ya a mi hijo. Y yo no le puedo exigir a él si yo no tengo autoridad. Tengo que tener autoridad, lo que tú dices, dar ejemplo, no solamente en la iglesia, sino en la casa, el trato hacia mi esposa, el trato hacia mis padres, a mis hermanos, el trato hacia mis vecinos, cómo yo reacciono ante una situación, un problema, algo que suceda, cómo yo voy a reaccionar hacia eso. Esos, nuestros hijos hoy en día nos escanean y miran todo de nosotros. Mi papá se porta así, mi papá se porta así. Y como estas generaciones han cambiado tanto, o sea, uno dice, la próxima generación yo creo que ese niño va a salir hablando o haciendo X cosa, porque uno se aterra como los niños cambian. Y entonces los hijos lo escanean a uno y dice, en el momento en que uno falle, un muchacho le dice, tú hiciste tal cosa. Nosotros tenemos nuestro hijo y nuestro hijo es llamado por el Señor Jerónimo. Y él siempre ha sido una persona correcta. Siempre mi hijo ha sido una persona correcta en todo. Y un día yo giré un semáforo, confieso mi pecado, en un giro prohibido, y Jerónimo me regañó. Papá, usted luego no es un pastor de una iglesia. Usted tiene que dar ejemplo. Claro. Entonces nuestros propios hijos no son los que nos están diciendo, ojo que por ahí no es. Entonces, yo desde ahí tengo que darle ejemplo a mi hijo. Si yo aquí en la iglesia llego llego a mi casa, no oro, no leo la palabra y llego a la iglesia con la Biblia en la mano, ¿qué va a decir mi hijo? ¿Qué tipo de cristiano es? Y en el caso de nosotros, y ese tipo de pastor es el que me toca a mí como papá, como pastor y eso. Entonces, ojo, porque tenemos que darle ejemplo a nuestro hijo en todo. Hasta nuestra manera de vestir, nuestra manera de comer, nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar, nuestros gestos. Todo eso son ejemplos para nuestros hijos. Sí, yo solo agregaría dos cosas. Yo también he sido incoherente muchas veces con mis hijas o con mi esposa al hacer cosas que les digo que no hagan y yo también las hago. Y me lo reclaman también y me pegan el jalón de orejas con toda la razón. Y lo segundo es que como papás no debe darnos pena pedir perdón y excusarnos y decirles, sí, obré mal, perdónenme, yo también soy frágil, a veces también se me vuela el mal genio o alguna cosa, y pedir perdón, porque creo que eso también nos devuelve la autoridad, primero que todo, y segundo, les enseñamos de paso también que también ellos cuando la embarren tienen que ofrecer excusas o pedir perdón. Sí, Henry, es muy cierto. Sobre todo algo que tenemos que tener autoridad
para poder decir a nuestros hijos, te equivocaste. Porque si yo, lo que tú dices, si yo no le pido perdón a mi familia, a mis hijos, a mi familia por los errores cometidos, aquí a mañana, el día que yo haga algo, no me van a creer y no nos van a decir, no nos van a ver como realmente nos tienen que ver, como esos padres ejemplo para nuestros hijos y nuestra familia. Muy bien, podríamos aquí pasárnosla, Pastor, Sí. un par de horas más hablando solo de ese tema, pero como el tiempo avanza y el programa tiene una duración y todavía nos quedan dos temas muy claves, muy importantes, que no son menos importantes que los que ya hemos mirado, vamos a hacer una pausa, adoramos al Señor con otro canto y ya enseguida terminaremos con los últimos dos temas que, como les repito, son fundamentales para nuestra vida diaria. Ya van a ver por qué. En la oscuridad y en la tempestad, cuando el mundo se derrumba, ahí tú estás. Tu amor trae paz, puedo descansar, tu voz puedo escuchar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Esta dificultad también pasará. Mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano, no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. La salida está cerca, aunque se nota lejos. Tu diseño aguanta como 80 días, pero te agotan menos. El silencio es audible, sentimientos sensibles. Puede que sea invisible tu fe, pero sé que no te dejo caer. Así que resiste, es todo cuestión de fe. Solo tú resistes, nada anda mal, solo es temporal. Tienes que confiar, hey, no dejes que tu barca en el mar se lo lleve el viento lento. Es solo un pretexto pa' que veas lo inmenso que es Dios. Sí, es real que mi historia cambió, pero la canción de tu corazón no cambia, porque sabemos que todo va a estar bien. Se acerca la mañana, la noche se va, llega claridad, se acerca tu mañana. Todo va a estar bien, esto no se acaba, solo comienza una nueva historia. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien.
continuamos aquí en nuestro programa junto a la mesa, cómo empezar el nuevo año. Esa es la temática que estamos desarrollando. Ya vimos lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, ya también hablamos de nuestra familia y ahora vamos a pasar a dos temas muy importantes, Pastor Iván. El primero es el tema del crecimiento personal. Y es que este es un tema fundamental porque pues no todo es espiritual en la vida, también tenemos sueños, proyectos, planes, tenemos un empleo, tenemos una educación, queremos a veces crecer en eso, pero ocurre, pastor, que a veces también, así como pasa en la vida espiritual, también en el campo personal, a veces nos sentimos como estancados. Me pregunto yo si de pronto es que a veces nosotros mismos nos estancamos cuando nos limitamos en nuestro aprendizaje, cuando creemos que porque ya hicimos el bachillerato ya no tenemos más que aprender, o si terminamos una carrera ya con eso es suficiente, cuando en realidad tenemos todo un mundo de conocimientos por delante que nos ayudan al desarrollo integral, al desarrollo personal, al desarrollo intelectual y que de paso además nos va abriendo como nuevas puertas, ¿no? Es como importante uno tener ese espíritu de aprender cosas nuevas, digamos, cada día, por ponerlo de alguna manera. Sí, es muy importante. Mira, físicamente hay una neurona, bueno, hay algo que se llama en nuestro cerebro la mielina, que son la que da impulsos eléctricos a las neuronas, que es la que permite que nosotros podamos aprender nuevas cosas, adquirir nuevo conocimiento. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos nuevas cosas? Porque eso nos ayuda culturalmente, nos ayuda intelectualmente y resulta fundamental para que nosotros también empecemos a crecer como personas. A mí me gusta mucho lo que es la lectura siempre de la ciencia, me gusta mucho estudiar todo lo que tenga que ver con el sol, las estrellas, me gusta mucho, veo muchas noticias, me gusta ver todo lo que pasa en el momento y todo este tema de la parte de sistemas, electrónica, o sea, a mí me gusta estar leyendo y sobre todo hoy en día me gusta aprender también de las personas que saben. A veces cuando empiezan a hablar, yo escucho mucho porque adquiero ese conocimiento y puedo darlo a conocer más adelante. Es importante que nosotros no paremos porque esto nos ayuda a seguir avanzando, a seguir adquiriendo las cosas. Hoy en día estamos viviendo en un mundo muy competitivo, donde yo le digo siempre, le digo a mis hijos, si usted no estudia va a venir otro más preparado y ese puesto que usted quería lo va a adquirir otra persona. Y es importante que no solamente usted aprenda administración de empresas, sino que usted también aprenda muchas cosas, programación, porque a veces usted tendrá que programar, usted tendrá que hacer un cuadro en Excel por X o Y. Aprenda todo ese tipo de cosas porque el mundo sigue avanzando y a nosotros nos toca seguir avanzando. Es que es supremamente real eso que usted dice, pastor. El mundo evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar con el mundo, no quedarnos quietos en el sentido de que nos estanquemos en nuestro conocimiento o en nuestras habilidades. Yo le pongo casos concretos. Mire, yo como periodista hace 25 años más o menos que empecé a ejercer el periodismo, el internet era una cosa supremamente insípida. A uno se le hacía raro que era eso de Google. Google ni siquiera todavía existía. En realidad existía una cosa que se llamaba Yahoo o otro buscador que se llamaba Hispavista, que ya ni siquiera, en el caso de Hispavista, ya ni siquiera existe. Obviamente eso era una cosa que apenas estaba comenzando y pues que uno a veces lo veía con desprecio. Uno decía, ¿yo para qué aprendo de todo eso del internet? Todo eso es una cosa ahí como de unos pocos. Hoy en día, pues obviamente la realidad nos muestra que no es así y que el que no sepa cómo moverse, cómo navegar en internet, todo eso pues se quedó. Los idiomas, aunque a mí el inglés siempre me gustó, pero yo siempre como que me hice el loco conmigo mismo y nunca le puse juicio a verdaderamente aprender inglés. Y eso me ha pasado factura muchas veces por no saber inglés, entre otras cosas porque la mitad del material que le llega a uno como periodista para uno desarrollar es en inglés y le toca uno estar ahí, pase todo por Google Traductor y todo eso, lo cual se demora más y realmente pues queda uno en evidencia de que uno pues es, digamos, está más quedado que otros. Hoy día llegan periodistas de 25 años, de 24 años, de 23 años a Caracol y ya hablan inglés y muchos otros, incluso otro tercer idioma. Entonces uno se va quedando. Creo que, como usted decía, el mundo es muy competitivo y si uno no está a la par, si uno no da lo que las empresas exigen, lo que las empresas requieren, pues uno se queda y finalmente otro se queda con la oportunidad. Sí, Henry, mira, hay un dicho por ahí que dice, el loro viejo no aprende a hablar.
Pero es que yo pienso que nosotros mismos somos los que nos limitamos para no avanzar. Tú dices algo muy importante. Hace 15 años que salí de la universidad, había una programación en Visual 6. Hoy es Visual Net, Visual PNH, PH. Eso hay cualquier tipo de programación. Y uno mira y dice, no, es que yo programo en tal cosa. Inclusive Jerónimo, que tiene 15 años, la vez pasada me dijo, no, papá, es que yo programo en Apache. Yo, bueno, mi amor, y me tocó venir que ese programa Apache, y me tocó, o sea, como instruirme para poderle decir a mi hijo. Claro. Y eso que usted es ingeniero de sistemas. Y yo decía, Apache, ¿eso qué es? Y fui, miré ese tipo de programación, y ahí sí ya le pude hablar a mi hijo, porque me dijo, papá, yo programo en Apache, y yo necesito hacer esto y esto, ¿me ayudas? Quedé loco, yo, o sea, acepto que no sabía, me tocó empezar a estudiar para poderle ayudar a mi hijo. Y no solamente los programas, no solamente las tecnologías cambian, sino que también los conceptos. Es decir, conceptualmente muchas cosas cambian en la vida. Lo que antes creíamos que era la mejor forma de hacer las cosas, hoy día ya no es la mejor forma de hacer las cosas. Hay mejores formas. Hoy día está muy de moda, por ejemplo, todo esto del marketing y del cómo uno promocionar un negocio. Antes uno ponía un avisito simplemente grande en la puerta del negocio. Sí. Hoy día el que no se promocione por las redes sociales, pues está quedado. Entonces mire que conceptualmente cambian muchas cosas y tenemos que ir a la par. Pero además es porque, digamos que el solo hecho de uno de aprender cosas nuevas ya como que nos hace sentir mejor. Pero aparte de eso, se nos devuelve como en beneficios, ¿no? Claro. Porque claramente estar mejor preparados cada vez, no quedarnos, sino ir a la par, digamos, de cómo avanza el mundo, pues finalmente puede ser un mejor salario, puede ser puertas abiertas, puede dar la oportunidad de pronto de uno viajar, de uno conocer, de uno desarrollarse, de uno tener un ascenso, de uno escalar, digamos, a nuevos niveles, ¿no? Claro, eso es lo que hablábamos ahorita en el caso de las empresas hoy en día. Muchas empresas hoy en día ponen un puesto, pero entonces hacen la convocatoria de la misma empresa y uno le toca estar preparado para ese puesto. Y si uno no está preparado, pues ahí sí ponen la convocatoria por fuera. Entonces eso es importante, uno aprender cada día más, instruirse, buscar, escudriñar, mirar cómo se hacen las cosas y si uno no sabe, preguntar. A mí no me da pena preguntar, pregunto cómo se puede hacer tal cosa, porque a veces el orgullo no permite que hagamos esas cosas porque decimos, oiga, pero ¿por qué yo tengo que preguntar si yo soy profesional en ingeniería de sistemas? Entonces yo no tengo que preguntar, ya me las sé todas. No, esto evoluciona y a medida que evoluciona tenemos que evolucionar nosotros mismos. Claro, por eso existen las especializaciones, las maestrías. Exacto. Y lo mismo Henry en la palabra del Señor. Avanza el mundo. Avanza. Yo no, como decíamos con mi esposa, no podemos predicar como predicamos hace 20 años a predicar hoy en día. Hoy la manera de predicar es totalmente diferente. Hoy en día la predicación aquí en la iglesia no era como antes, con respeto lo digo, anteriormente el grupo de personas que entraban a la universidad era muy mínima, pero hoy en día la mayoría son, o si no son profesionales, son tecnólogos o son técnicos. O sea, la gente hoy en día se prepara. Y así como la gente se prepara, uno también tiene que preparar una predicación. ¿Y eso a qué nos lleva? A estudiar. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando, cuando veía allá en Italia que la gente botaba las cosas, yo decía, wow, se están desprendiendo de las cosas para empezar un nuevo año. Tú lo decías en la predicación, tenemos que aprender a soltar, a hacer esa transición, soltar, pero también aprender a tomar, a retomar lo que es. Y este año nuevo es un nuevo comienzo. Sí, eso es cierto. Mire que ya que usted se metió en el tema, digamos, de lo ministerial, de nuestro llamado como de Dios, etcétera, es muy cierto. Esto se aplica en todos los campos, esto de aprender cosas nuevas. Por ejemplo, si alguien quiere ser evangelista, antes la gente cómo hacía el evangelismo, de puerta en puerta, golpeaban. Ya nadie abre la puerta, ya nadie sale a escuchar ya nadie te recibe en la calle. A uno ya no le reciben los trataditos porque que dice, de pronto hay quien sabe que me está echando y exactamente. Es delicado. Y todo cambia, incluso eso. Entonces Dios puso las redes sociales no solamente para el mundo, también para que nosotros los cristianos hagamos uso de las redes sociales. Y ahora en pandemia sí que nos dimos cuenta de lo importante y de lo útil que puede ser también para el ministerio, para la iglesia, para la vida cristiana, el saber utilizar las redes sociales, porque no es solamente usarlas, sino también saberlas usar. Entonces, incluso para el campo ministerial, pues se requiere no solamente que uno haya pasado por un ministerio, se requiere también que, digamos, uno desarrolle nuevas habilidades. Mire, pastor, que
hoy día hay una cosa que está muy de moda, que cada vez lo exigen más en las empresas, pero creo que también en la iglesia tenemos que aprender esto. Y es que ahora en las empresas no miran solamente el conocimiento y la experiencia que uno tenga, sino también otra cosa que se llama competencias blandas. Y en las competencias blandas, que son tan valoradas ahora por las empresas, están, por ejemplo, el saber trabajar en equipo. No todo el mundo sabe trabajar en equipo y es algo que también toca aprender. Por ejemplo, el saber comunicar, porque hay gente que sabe mucho pero no lo sabe comunicar y uno tiene que saber comunicar. Por ejemplo, la empatía, que es otra habilidad blanda, que uno se ponga a veces en el lugar de los compañeros, en el lugar del jefe, en el lugar de la empresa, el sentido de pertenencia que uno tenga con la empresa. Hay gente que trabaja solamente por el salario y no, yo vengo y me paguen, pero yo no me importa si la empresa le va bien o mal, siempre y cuando me paguen mi salario cumplidamente. No, también hay que tener sentido de pertenencia con la empresa. Creo que eso en el campo cristiano aplica exactamente igual, ¿no? Es igual, es igual, es igual. Mira, tú hablabas algo, yo también leí esa parte y hoy las empresas, hay una empresa muy conocida, no voy a decir el nombre, pero entrevistaron a esa persona, creo que fue en Caracol, y ella decía, nosotros nos preocupamos por el empleado. Nos preocupamos porque cuando él se levante diga, wow, me voy a ir a trabajar a la empresa y lo hago con alegría, lo hago con gusto, voy porque quiero estar en la empresa. Y hay muchas personas que sepan y dicen, qué mamera ir a trabajar allá. Me toca ir porque tengo que cumplir. Y si lo que te decía, si trabajo bien y si no trabajo me tienen que pagar. Pero hoy en día las empresas, ¿qué están haciendo? Mirando cómo la persona que emplean se sienta a gusto en la empresa. Yo digo empresas que tienen mesas de ping-pong, mesas de billar, y que tienen allá Play y Xbox, y yo digo, wow, cómo las cosas han cambiado, pero han visto que así la gente produce más y se desarrolla mejor en la empresa. En la parte espiritual a nosotros también nos toca, primero, tener comunión con Dios, eso es vital, dejar que el Espíritu Santo ore en nuestro corazón y que Él sea quien nos revele a nosotros. Y nosotros también nos toca estudiar, leer mucho, acerca de lo que está pasando hoy en día. Mire, uno de los ejemplos grandes es de nuestro pastor Elías. Nuestro pastor Elías, él lee. Nosotros a veces le decimos, pastor, usted parece es millennial. Él no se queda quieto. Él aquí, allá, dice, hagamos esto. Él siempre está como también mirando cómo innova. Y eso también es importante. Cuando nosotros estudiamos y nos capacitamos y leemos y queremos aprender, empezamos a generar ideas, a generar ideas. Y eso es lo que hoy las empresas también, de publicidad sobre todo, necesitan una persona que genere ideas, bote ideas, esté botando ideas todo el tiempo. Entonces es importante a nosotros aquí en la parte espiritual también que el Señor nos dé su estrategia para poderla aplicar en la iglesia. Sí. Usted pone de ejemplo al pastor Elías y yo también lo certifico. Creo que todos nos damos cuenta, el pastor Elías es muy creativo y él en las predicaciones no solamente se le nota lo que lee, lo que sabe, sino que también innova mucho, ¿no? Hay veces él no tiene ningún reparo en la mitad de predicación decirle, pastor Iván, venga, pase al frente y le hace preguntas. Exacto. O hay veces en alguna época hizo predicaciones en forma como de taller, a veces usa algún video antes de la predicación, en fin, él es muy creativo en eso y creo que nos da buen ejemplo. Pues a propósito del tema, pastor, mucha gente dirá, escuchando esto, bueno, yo sí quisiera profundizar un poco más, abrirme como a nuevas cosas en el ministerio dentro de la iglesia. ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo reorientar? ¿Hay algún tipo de ayuda? Uno podría sentarse con el pastor y decirle, mire, me gustaría, por ejemplo, que si la alabanza, si soy del equipo de alabanza, pedir alguna ayuda para reorientar un poco la alabanza, si soy profesor de escuela dominical, de niños, cómo reorientar, reenfocar. Hay esa apertura, ese espacio para proponer nuevas ideas o para recibir ideas también de los pastores a fin de mejorar, digamos, el ministerio de cada uno. Sí, claro. La iglesia siempre está abierta para escuchar ideas. Una de las personas que también vota muchas ideas, lo digo, muchas cosas de aquí en la iglesia que se han realizado ha sido también por mi esposa. Mi esposa también tiene una creatividad tenaz. Ella bota la idea, le dice, mire, yo quiero hacer esto así, 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 y ya la persona a la que se le dice, ya la entiende y dice, bueno, lo podemos hacer aquí así. Ella dice, yo no sé dibujar, yo no sé eso, pero yo quiero que me quede así, o sea, que quede minuciosamente, y ella lo hace. Ella está, la pastoral, está muy abierta a escuchar a los hermanos.
La pastoral siempre está dispuesta a recibir la persona y poderla orientar, porque a veces nosotros decimos, es que yo quiero ser, un ejemplo, profesor de discipulado, pero entonces cuando uno lo sienta dice, no, tú no sirves para ser profesor de discipulado, tú sirves y por lo que te escucho y por lo que hablas, tú sirves para trabajar en el ministerio infantil. ¿Sí? O hay personas, por ejemplo, yo decir, no, es que yo quiero estar en el ministerio de alabanza, pero es que mi voz no me da. Pero entonces dice, no, tú puedes servir en el ministerio de varones, por lo que esto, o puedes servir aquí, o puedes servir allá. Siempre orientamos a las personas porque es no es lo que nosotros a veces queramos hacer, sino es en lo que mejor nos podemos desarrollar y en ese don o en esa habilidad que tenemos. Es allí donde podemos decir, mira, tú encajas perfecto en tal cosa. Bueno, pastor, pasemos a la última parte de una vez, que es un tema del cual podríamos también hacer programas enteros, y es el tema del área financiera. Y creo que en eso sí que, digamos, habría mucho de qué hablar, porque también hay mucho para corregir. Y es que, miren, uno no quisiera, pero el dinero es algo, pastor, que está presente en la vida. Miren ustedes, lo voy a poner en estos términos, desde antes de uno nacer hasta después de uno morir. Y lo digo así es porque desde cuando uno está esperando un bebé, empieza la caja registradora a sonar, ¿no? Ay, toca comprar los pañales, los vestiditos, pagar la clínica previamente. Bueno, o sea, uno empieza a generar un taxímetro ahí de dinero, de gastos, desde antes de nacer, y se muere uno, y váyanos a ver si le dejó deudas a la esposa, si le dejó proyectos a medias, y ella va a tener que pensar... Es que no solo para que lo entierren a uno, no, ella tiene que tener plata. Exactamente, por eso. Si no dejó el seguro, entonces mira el problemita que les dejó. Entonces, pastor, el dinero es una cosa que es transversal toda la vida, que está presente toda la vida, desde antes de uno nacer hasta después de uno morirse. Y la pregunta es, si es tan importante, ¿por qué uno no le para las suficientes bolas a una buena administración? La Biblia habla de la mayordomía, la Biblia habla de ser buen mayordomo, de ser buen administrador, y hay muchos pasajes, muchos versículos que hablan de esto. Sin embargo, ¿por qué será, pastor, que uno anda siempre no como en ese grado de bienestar que uno quisiera tener siempre económicamente, sino al contrario, andamos siempre afanados, siempre angustiados, siempre preocupados porque estamos alcanzados, estamos cortos, si no es que estamos endeudados, con obligaciones descubiertas? ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, nosotros gastamos más de lo que ganamos. Partamos de ahí. Solo basta prender el televisor y ya hay propaganda donde a usted lo incitan a comprar lo que sea. Y hay personas que tienen esa debilidad. Yo digo, yo no tengo esa debilidad, gracias a Dios. Yo sí soy un poco mesurado en comprar las cosas. Yo como que pienso dos veces, bueno, yo hago mi presupuesto y digo, ¿puedo o no puedo endeudarme? Porque a veces uno aprende de los errores pasados. Pero hay personas que tienen esa debilidad. Lógicamente prenden el televisor y sale una gaseosa así y preciso uno le da sed. Entonces hay personas especializadas en hacer que uno compre a veces lo que no necesita. Y hay personas que compran lo que no necesitan, sino por comprar. Ya tienen es como un vicio que se le genera a una persona por comprar. Y por eso vivimos afanados en conseguir el dinero. En conseguir el dinero. No, es que necesito... un día una persona me dijo, es que yo necesito comprarme tal vestido que me vale tanta... Yo le dije, ¿y es importante luego? No, es que como lo vi ahí, yo lo necesito. Y yo decía, yo le lo aconsejaba, le decía, no, pero ¿cómo te vas a endeudar en 3, 4 millones de pesos ese vestido? Que porque es marca tal. No. O sea, yo me puedo comprar un vestido Arturo Calle que me vale 250,000 pesos y me voy a ver igual que el vestido que vale 4 millones de pesos. O sea, a veces nos dejamos llevar también por las marcas. Es que si no es de marca, no compro. Es que si no es tal, no me compro. No. Nosotros tenemos que ser buenos mayordomos y administradores de los recursos que el Señor nos da. Porque si no, eso nos va a pasar una cuenta de cobro más adelante. Y ahí sí vamos, en vez de tener, vamos a perder. En una ocasión visitamos a una familia que los veíamos, no te digo mentiras, Henry, y mejor dicho, impecables. O sea, ropa de marca, ropa, mejor dicho, que decíamos, wow, esta gente... Y cuando fuimos a visitarlos, le digo, no porque nosotros vayamos a juzgar a estas personas por la manera de, no, veíamos que vivían mal. Vivían muy mal. A veces nos volvemos materialistas y pensamos que en el adquirir cosas eso es lo que nos da a nosotros como personas y perdemos
realmente la esencia de nosotros. El dinero es necesario en esta vida, como tú decías, desde que uno nace hasta que uno muere necesita. Todos los días uno necesita pagar el servicio, pagar la alimentación, pagar el arriendo, la cuota, X o Y. Lo necesitamos, pero para eso necesitamos ser buenos administradores. ¿De qué depende que más adelante no estemos afanosos, como tú preguntas? De que seamos buenos administradores, buenos mayordomos. A veces no alcanzamos cosas porque no somos buenos administradores de lo que tenemos. Ahorita vamos a dar algunos tips sobre cómo ser mejores mayordomos, cómo ser mejores administradores del dinero. Antes de eso le pregunto, pastor, una mala mayordomía, ser malos administradores del dinero, andar endeudados, eso acarrea muchas consecuencias, ¿no? Digo a nivel personal, a nivel familiar, inclusive me atrevo a decir yo aquí hasta a nivel espiritual, porque el testimonio de uno se le puede ir a la caneca de la basura. Claro. Si uno, digamos, se descubre en la iglesia que no, que uno está endeudadísimo, que me embargaron, que todo, como que eso le hace a uno perder autoridad, credibilidad y todo lo demás, ¿no? Sí, claro, eso le hace perder su autoridad. O sea, no se puede parar uno en el púlpito a decir, mira, haz esto, esto, lo otro, cuando uno no... O sea, si uno no pastorea bien su vida y su casa, no pretenda pastorear a los demás ni aconsejar a los demás. Y en este mundo nosotros tenemos que aprender a ser buenos administradores, porque a veces las finanzas mal manejadas nos enferman. O sea, nosotros vamos a vivir en un estrés y ese estrés va a causar un ataque de nervios. Conozco personas que por esto andan, mejor dicho, como que tiemblan a veces y uno los va a hablar o a tocar y de una vez se asustan de qué me habla, se están escondiendo, en cualquier momento dicen me pueden llegar y me quitan todo, voy a quedar en la calle por X o Y razón, y eso es causa de la mala mayordomía. Sí. Antes de dar los tips, pastor, hay una pregunta que es, digamos, clave, es fundamental, porque creo que está muy ligada al tema, digamos, de nuestro bienestar económico. Y es el tema de si somos o no somos fieles, si somos o no somos generosos en el pago o en la entrega, digamos, de los diezmos y de las ofrendas. La Biblia dice que inclusive debemos retar a Dios, Dios mismo dice por allá en Malaquías 3, que probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos a los que traigan el diezmo a la iglesia. Y también a veces debemos ser generosos, digamos, en las ofrendas, no solamente el diezmo sino en las ofrendas, que son dos cosas, digamos, distintas. El diezmo es lo que prácticamente Dios nos impone, las ofrendas es algo que además del diezmo yo quiero traer a la iglesia. Y mucha gente dice, bueno, pero es que yo estoy muy mal económicamente, estoy endeudado, gano poquito, aún así debo dar diezmo, aún así debo ser, digamos, un buen ofrendador. ¿Usted qué diría sobre eso? Bueno, el que es fiel en lo poco, Dios le es fiel en lo mucho. Recordemos un texto bíblico que encontramos allá en Marcos 12, recordemos la viuda que llegó al templo, estaba Jesucristo con sus discípulos viendo a todos que ofrendían y llegó la viuda y entregó 2 blancas, que era el mínimo dinero de 50 pesos de hoy. No sé, hoy podemos decir 20, 30, no sé. Era el mínimo valor de dinero en ese tiempo y ella dio al Señor de lo que tenía. A veces nosotros decimos, yo no doy porque es que no me alcanza. Pero como decías tú en Malaquías, el Señor dice, pruébenme. Y probar al Señor es decirle, Señor, mira, no tengo, doy lo que corresponde porque el Señor nos ha dado el 100% y el Señor dice, dame el 10%, no puede ser el 10%, el 5%, el 2%. Es la intención del corazón. Recordemos también allá en Génesis, cuando se presentó Caín y Abel, Caín llegó con su ofrenda y después llegó Abel con su ofrenda. ¿A qué ofrenda vio el Señor? ¿La de Caín o la de Abel? Porque es que vio la intención del corazón. No importa si tú ofrendas 1.000.000, ofrendas 10.000 pesos. En estos momentos hay situaciones difíciles, pero tenemos que darle al Señor lo que corresponde. Tenemos que partir de que esto es para el crecimiento de la obra del Señor. Doy también una anécdota o un testimonio más bien. Un día llegué a la iglesia, tenía que cancelar un dinero y no había dado el diezmo. Y dije, o pago la deuda o pago el diezmo. Y yo dije, pues le quedó mal al hermano o al Señor. Y dije, no, le quedó mal al hermano y eché mi diezmo. Con fe lo eché. Y dije, Señor, tú sabes que lo único que tengo, no tengo más, aquí lo entrego
Y el Señor es un Dios que mira la intención de nuestro corazón. Cuando salí, vino una persona y me dijo, pastor, yo le debo tal plata de tal tiempo, tome. Y ese dinero que él me pagó, o sea, el que me lo da y llega el hermano A cobrarle. a cobrar, pastor. Pero tome. mire, providencial todo. O sea, todo fue providencial, porque el Señor conoce la intención del corazón. No importa si tú estás en una situación difícil, dale al Señor algo, una ofrenda, un diezmo, porque el Señor es un Dios sobrenatural. Y el Señor conoce nuestro corazón. Así que démosle al Señor lo que tenemos que darle. Muy bien. Vamos a enunciar, y cuando digo enunciar es porque vamos a pasar muy rápido por cada uno de estos tips sobre cómo mejorar nuestra situación financiera. Y pastor, lo que sí me comprometo yo hoy aquí es a que estos tips que hoy vamos apenas medio a mencionar, a enumerar, vamos a hacer un programa completo sobre este tema de las finanzas, porque creo que es un tema realmente clave. Eso es un tema que no es para nada mundano, es un tema que tiene que ver directamente con nuestra vida espiritual, porque desde la Biblia se enseña a ser buenos mayordomos. Lo que pasa es que somos un poco necios y desjuiciados. Así que hoy solamente vamos a enumerar, pero les prometo que pronto haremos un programa muy bien desarrollado con estos temas de los tips para mejorar nuestra vida financiera y veremos cómo lo hacemos de manera que de verdad nos ayude y nos edifique. Voy a enumerarlos, pastor, y al final, si usted quiere agregar alguna otra cosa, por supuesto también, porque ya se nos acaba el tiempo. Lo primero, hacer un presupuesto. Miren, es súper clave que uno tenga por escrito claramente cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos. Si no sabemos cuánto ganamos, ahí nos vamos a ir perdidos en la administración del dinero, porque entonces gastamos y gastamos sin tener en cuenta que es que tal vez no ganamos todo lo que necesitamos para cubrir todos esos gastos. Hay que ajustar el presupuesto. Así que ahí viene el segundo tip, y es eliminar o reducir muchos gastos, cosas que sean innecesarias. Hay un término que utilizan los economistas que es gastos hormiga, y son esos gastos chiquitos, pequeñitos, que a veces no les paramos bolas, pero que cuando nos damos cuenta, durante todo el mes se nos fue un montón de plata en eso. El gasto en tinticos, en gaseosita, el domicilio que a veces pedimos por la pereza de no hacer el almuerzo en la casa, a veces por queridura entonces le invitamos a un compañero de trabajo el almuerzo, no, tranquilo, yo pago hoy. Y así, todos esos gasticos, el cine, cositas que son de 5,000 en 5,000, dicen los economistas, y eso está medido científicamente, que los gastos hormigas se nos pueden llevar el 40% de nuestros ingresos mensuales. Así que no estamos hablando realmente de una cosa menor. Podemos buscar sustitutos para ciertos gastos. Por ejemplo, si el colegio de los hijos es muy costoso, pues busque un colegio que sea un poco más barato. Si el mercado, las señoras a veces se pegan de muchas cosas de marca. Usted mencionaba antes, es que queremos cosas de marca. Pues busque de pronto no el jabón que es de la marca más costosa, porque ese es el que sale en la televisión, sino hay también jabones que no traen ni siquiera marca, hacen lo mismo y son más baratos. Entonces podemos buscar sustitutos. Se recomienda, por ejemplo, que se consuman productos de cosecha, cuando son, por ejemplo, frutas y todo eso, pues si las guayabas no están en cosecha, con seguridad que si uno consigue guayabas van a estar carísimas. Entonces busque, por ejemplo, el mango, si es que el mango es lo que está en cosecha ahora. Otro tema es ahorrar. Y mucha gente dice, pero yo de dónde ahorro si es que antes ando alcanzado. Pero no, mire que si solamente uno, por ejemplo, redujera los gastos hormiga, ya probablemente le va a quedar alguna cosita, así sea 20,000 o 30,000 pesos en el mes, para irlos ahorrando. Y ahorrar es clave, entre otras cosas, por lo siguiente, porque si viene un gasto imprevisto, una cosa sobreviniente, la enfermedad de una persona, me choqué en el carro, gastos que uno no tenía previstos y que a veces valen un montón de plata, ¿de dónde va a sacar? Entonces el ahorro incluso sirve para un fondo de emergencias que es casi que imperativo que todos deberíamos tener para esos momentos, digamos. El pago de las deudas o el manejo responsable de las deudas. Los economistas dicen, hay deudas buenas y deudas malas. Una deuda buena, por ejemplo, es el crédito hipotecario. Pues es que es casi imposible comprar una vivienda si no es con un crédito a 15 años, inclusive hoy día se puede hasta 30 años, salvo que uno tenga, pues por supuesto, mucho dinero. Entonces, el crédito hipotecario pues es una deuda buena
porque es que además nos da patrimonio, nos garantiza un bienestar enorme, porque no es lo mismo andar pagando arriendo que tener una vivienda propia. Pero hay gastos malos, como son por ejemplo los que uno hace a veces con la tarjeta de crédito, que simplemente uno vio, ay no, las señoras vieron un bolso que les gustó, no, pero yo lo puedo pagar a 36 cuotas. Y no se imaginan la cantidad de intereses que están pagando a 36 cuotas. O uno de hombre también. A veces uno puede tener, no sé, 10 camisas, pero es que quiero esa camisa que está de moda o esa corbata que está de moda y la pago a 48 cuotas con la tarjeta de crédito. Esas son las deudas Y mira, malas. Henry, que en esa parte de las tarjetas de crédito, eso es un veneno. Es Porque que- eso se lo come a uno. Y, Total. y a veces nosotros somos tan malos administradores y nos endeudamos que cogemos una tarjeta de crédito y la copamos. Y como ya no tenemos, entonces sacamos otra. Y sacamos otra y se nos vuelve, eso es como una bola de nieve, que eso es imparable. O sea, es una tarjeta coge como el 2 punto algo por ciento mensual. Eso es ese sí es un taxímetro. Total, Eso va sumando, sumando, sumando. Y a veces nosotros caemos en la trampa. total. Otro tip que dan los economistas, buscar opciones financieras. A veces, por ejemplo, tenemos, les voy a poner el ejemplo de la tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito cobra intereses aproximadamente del 24 o 26% dependiendo de la tarjeta que uno tenga y el momento. Pero actualmente podría estar como en un 24 o 26% y usted lo puede mirar en el extracto. La corbata que compró a 36 cuotas, ahí dice tasa de interés tanto. Ahí en el extracto usted lo ve. En ocasiones es mejor entonces uno buscar alguna opción financiera como por ejemplo sacar un crédito de libre consumo o de libre destinación que llaman, que a veces tiene una tasa por ejemplo del 16%. Entonces si yo elevo a la tarjeta 2 millones de pesos, pues más bien saco un crédito de 2 millones de pesos que tiene una tasa de interés mucho más baja y pago por completo la tarjeta de crédito y no la vuelvo a usar. Y pago este crédito que también es un crédito, pero es que es mucho más barato. Entonces, hay veces hay opciones financieras, hay veces puede ser necesario refinanciar una deuda, hay veces hay opciones, digamos, que uno puede tener para que las deudas no se le lleven tanto dinero, porque entre otras cosas, dicen los economistas, que si a uno las deudas se le llevan más del 30% de los ingresos mensuales, es porque está sobreendeudado, o sea, está fregado y tiene que mirar cómo mejora, digamos, el perfil de sus deudas. Henry, ahí yo quiero hacer una apreciación. Hemos escuchado a personas que dicen, es que las deudas son maldición. Es que las deudas... A ver, tenemos que mirar hasta qué punto una deuda puede ser maldición. Por ejemplo, si usted no tiene 100 millones, 150 que en un apartamento, entonces usted nunca va a adquirir nada. Claro. Hoy en día para poder tener nos toca endeudarnos, pero tenemos que ser sabios, mayordomos, y como dice, hacer un presupuesto y mirar hasta qué punto me puedo endeudar. Si el apartamento usted le vale 150 millones y no le alcanza, pero si hay uno de 70 millones, pues compre primero el de 70, que ese le va a dar la base para poder comprar uno más Claro. grande. No, y si uno quiere, por ejemplo, emprender un negocio y que está tan de moda emprender, pues claramente uno no es que tenga ahí la plata debajo del colchón, sino que muchas veces toca pues con algo de crédito y todo eso para poder salir adelante. Pero pues en ese caso, el de montar un negocio, el de tener una empresita, pues en ese caso también es una deuda que digamos puede ser favorable porque eso después se le va a devolver en beneficios para uno y para la familia. Dos últimos tips. Hay veces es necesario simple y llanamente generar ingresos adicionales. O sea, cuando ya uno recortó donde más pudo y está tratando de ser juicioso, pero aún así no me alcanza, pues nada que hacer, hermano. Toca generar ingresos adicionales. Y ahí pues las opciones son muchísimas, pero sencilla y llanamente, pues como esto es un tema digamos, de aritmética simple de segundo primaria, si me gano 5, pues tengo que generar 5. O sea, si me gasto 5, tengo que tener 5, pues entonces toca mirar cómo genero ingresos adicionales para que cubran las necesidades que tengo, si es que no hay de dónde más recortar los gastos. Y el último punto, que también a veces lo vemos como lejano, pero es muy necesario, es invertir. Es decir, así como yo tengo que tener algún ahorro, así también debería yo tener algún dinerito para invertir. Y a veces invertir es en cosas sencillas. Tan sencillo como comprar $1 que hoy vale 4.000 y lo guardo y dentro de un año a lo mejor ya vale 5.000. Me gané 1.000. Y a veces creemos que invertir estamos hablando de muchos millones. No. Y lo digo por experiencia propia. Hoy día hay inversiones donde uno puede empezar con 100.000 pesos, con 50.000 pesos. Y estoy hablando de comprar dólares, estoy hablando de invertir en acciones, estoy hablando de invertir en muchos productos financieros que ofrecen las entidades financieras, claramente, formales y todo, legalmente y todo,
y que se pueden empezar a hacer con 100 mil pesos o hasta con menos. Entonces, opciones sí hay, pastor. No sé si usted quiera agregar esto antes de, algo a esto antes de terminar. No, yo creo que hay ahorrar. Es ahorrar. En este tiempo apretarnos un poquito el cinturón. Es importante. Y miremos entre nuestro presupuesto qué es realmente urgente y qué es importante. Exacto. Miramos, chuleamos y ir tachando. Nos toca empezar a hacer ajustes en nuestra vida si queremos llevar una vida holgada y tranquila. Porque cuando nosotros dejamos que las deudas sobrepasen, se nos acaba la paz y ahí nos llega todo. Amén. Pues los ajustes son, como ya vimos, en prácticamente todas las áreas de nuestra vida. Realmente creo que si queremos empezar bien el nuevo año, pues tenemos que preocuparnos por hacer este tipo de evaluación, de mirar qué tenemos que corregir, qué cosas tenemos que profundizar, en qué cosas tenemos que mejorar, y no solamente nosotros, sino en nuestro hogar. Así que tenemos muchos retos por delante, mis queridos hermanos, pero como dijimos al comienzo, el que se pone en las manos de Dios, el que le deja todo a Dios y quiere hacerle caso a Dios, y si nuestro propósito es también agradarle a Dios en todas las áreas de nuestra vida, pues claramente Dios nos ayudará para que todo nos salga bien, y Él nos dará la sabiduría, la inteligencia, las oportunidades, el tiempo, los recursos, las energías y todo lo que podamos requerir para sacar estos proyectos adelante. Así que no me queda más sino pues desearles que se pongan, digamos, la mano en el corazón y que quieran mejorar en todas estas áreas de nuestra vida. Yo sé que Dios nos va a ayudar a todos. Pastor, le doy muchas gracias por participar esta noche en el programa. Muchas gracias por todos los consejos, los tips que nos dio. Y quisiera pedirle un último favor, y es que hagamos una oración para poner todo esto en manos de Dios, no solamente para nuestras vidas, sino para todos los hogares de la congregación. Amén. También damos gracias a Johncito, que está allá atrás en el máster, ayudándonos en esta transmisión. Y vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle al Señor que en este comienzo del nuevo año todas las cosas en nuestra vida cambien, que las cosas lleguen a nuestro corazón y que empecemos a dar el fruto que el Señor quiere en todos los aspectos: espiritual, económico, personal, familiar, y que el Señor nos guíe en este 2022, que este es el año de la bendición. Créalo, no empiece con palabras negativas a decir es que el año pasado, es que esto, es que lo otro. No, empiece a enfocarse en el Señor, poner la mirada en Dios, porque el Señor es el autor y consumador de la fe. El Señor es el dueño del oro y de la plata. El Señor es el dueño de todo cuanto existe, y para el Señor no hay nada imposible. Si está enfermo, el Señor es el que nos sana. Si está usted en una situación difícil económicamente, el Señor es el que nos abre la puerta de bendición. Así que créale al Señor en este 2022 y empecemos a hacer cambios. Y esos tips que hoy Henry nos trajo, que hemos dialogado, tomémoslos, pongámonos en práctica y el Señor obrará. Así que orémosle al Señor en esta noche. Mi amado Señor, gracias te damos, Padre bendito, por este día que nos has dado, por este tiempo, este espacio, Señor, en esta charla que hemos tenido, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia es la que nos guía, la que nos ilumina, Señor, porque sabemos que la sabiduría, que todo viene de ti, mi Señor. Te pedimos, Señor, por mis hermanos, por nuestras familias, Señor, para que en este año 2022, Señor, tu presencia reine y gobierne nuestro corazón, que podamos avanzar, Señor, avanzar en todos los aspectos de nuestra vida, espiritualmente, económicamente, Señor, familiarmente, personalmente, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, podamos glorificar tu nombre, Padre bendito. Guárdanos del maligno, guárdanos de las tentaciones que el mundo ofrece, Señor. Enséñanos a tomar buenas decisiones, enséñanos a ser buenos mayordomos de todo lo que tú nos das, mayordomos en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, Padre bendito. Guíanos por el buen camino, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guárdanos del mal y del maligno, Señor, y que este 2022 tu presencia siempre nos guíe. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén.
victoria. Ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor.